Vamos a analizar lo que sucedió ayer en Brasilia con el analista internacional Emilio Ordóñez, académico de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Lucía? Buen día para todos. Feliz año ante todo. Primer contacto del 2023. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias. Primer contacto del 2023 para conversar de algo que, si bien es una noticia lamentable, de alguna forma se había anunciado, se había previsto que era posible que esto sucediera. ¿Cuál es su opinión? Sí, había un clima que propiciaba este tipo de demostraciones, este tipo de actos vandálicos, para llamarlo de una forma correcta. No se sabía cuándo, pero había un clima que se venía prefigurando desde el minuto siguiente a la victoria de Lula da Silva en segunda vuelta, ya en ese lejano 30 de octubre, en el cual arrancó, recordemos, con bloqueos a las principales rutas a nivel nacional, luego con los acantonamientos de militantes bolsonaristas, primero a las puertas de los cuarteles generales del ejército, llamando a un golpe de Estado para evitar justamente que Lula asuma la presidencia, y después ya directamente acantonados estos manifestantes en las puertas del Congreso. Un clima, yo diría, destituyente, que se formó un caldo de cultivo que termina en lo que vimos el día de ayer. Vimos los titulares recién, más de 400 detenidos. Por primera vez en la historia brasileña ocurre un hecho semejante. Me animo a decir que es inclusive más grave que lo ocurrido en el 2021 en el Capitolio en los Estados Unidos, porque, por ponerlo de una forma muy sucinta, allí en Estados Unidos no hubo una toma de la Casa Blanca, por ejemplo, y aquí se intentó justamente tomar no solo el Palacio del Plan Alto, sino el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal. Con lo cual, estamos hablando de acciones netamente destituyentes que obligan ahora a Lula da Silva y a su flamante gobierno, que fueron, no diría que fueron agarrados de improviso. Creo que esto, como vos bien decís, Lucía, no estaba fuera de las previsiones. Todavía queda por ver, y Lula hizo una acusación bastante clara en este sentido en su discurso allí en la ciudad de Araraquara, donde se encontraba cuando los hechos ocurrieron. Habría vinculaciones entre estos manifestantes y el dispositivo de seguridad, y esto está bajo investigación, con lo cual lo que tenemos aquí es una conjunción de elementos que llevan a pensar en connivencias, pero sobre todo en un clima político y social, lo repetimos una vez más, hiperpolarizado, que no ha disminuido, sino ha aumentado desde el triunfo de Lula da Silva el 30 de octubre. Emilio, quiero invitarlo a ver una nota sobre la respuesta de Jair Bolsonaro para que luego analicemos también si tiene o no responsabilidad en los hechos. ¿Le parece? Adelante. Adelante. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenó el domingo los saqueos e invasiones de edificios públicos, luego que cientos de sus seguidores más radicales irrumpieran en las sedes del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia. En su cuenta de Twitter, Bolsonaro calificó de infundadas las afirmaciones del nuevo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que había incitado a la invasión. El exmandatario defendió las manifestaciones pacíficas conforme a la ley y cuestionó los saqueos e invasiones de edificios públicos como los ocurridos el domingo. Bolsonaro viajó al estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos, el 30 de diciembre, 2 días antes de finalizar su mandato. ¿Qué le parecen a usted las declaraciones que escribió ayer en sus redes sociales Jair Bolsonaro? Dos cosas debo decir. Primero, no se aleja de la línea. Recién pasaban las imágenes de lo que fue aquel discurso de 2 minutos, 48 horas después de aquel triunfo de Lula da Silva en segunda vuelta, en el cual no reconoció la victoria, pero dio inicio al proceso de transición. En aquel discurso planteó la disconformidad, mejor dicho, no reconoce el triunfo de Lula da Silva en aquel discurso, pero también dice que las manifestaciones que se estaban produciendo en ese momento no iban de acuerdo a la letra de la ley. Esto lo repitió en una comunicación virtual que tuvo días después. Me parece que continúa en este comunicado por tweet que realiza el expresidente Bolsonaro, continúa con esa tesitura, una tesitura que uno puede describir
distinguir entre prescindente y aquiescente a la vez, diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver, las manifestaciones son constitucionalmente permisibles, pero no en la línea de lo que estamos viendo. Esto me parece que tiene que ver con otro elemento. Con otro elemento, muchas gracias, con otro elemento que tiene que ver con la situación de Bolsonaro. Bolsonaro se encuentra hoy en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Empieza a haber fuertes voces al interior de los Estados Unidos, en particular por parte de sectores del Partido Demócrata, para expulsar a Bolsonaro de Estados Unidos a partir de lo que consideran como que Bolsonaro apoya justamente estas manifestaciones. Digo, me parece que hay una actitud de mantener cierta distancia, pero al mismo tiempo no una separación concreta de las manifestaciones que están ocurriendo. Bolsonaro tiene que sostener su posición ya no solamente ante su núcleo duro, que todavía lo apoya, y hay que decir esto, el hecho que prácticamente haya huido a Florida en las vísperas de la toma de posición de Lula, no solo para no pasar en la banda presidencial, sino también para evitar posibles acciones legales que seguramente vendrán en el futuro, sino también me parece que en algún punto esta huida, para llamarlo de alguna forma, no ha hecho mella en su influencia sobre los manifestantes. Esto por un lado, pero también hay que decir que esta posición a mitad de camino entre la aceptación y la aquiescencia serviría para no complicar su situación en Estados Unidos. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días con esto, pero me parece que es una posición que mantiene su predicamento ante su militancia y le permite mantenerse legalmente cubierto, por lo menos en lo que respecta a su actual situación. Legalmente cubierto es una palabra interesante, porque un concepto interesante lo habíamos conversado hace unas semanas a propósito de que no había dado el discurso que se supone que estaba anunciado que diera antes de partir a Estados Unidos, y de alguna manera lo que se señalaba en aquel entonces, cuando ya se habían iniciado al menos anuncios respecto de la investigación que se iba a hacer persiguiendo a quienes hubieran intentado o a quienes pusieran en duda las instituciones democráticas, a diferencia de lo que ha pasado con Donald Trump, porque se ha puesto el caso, como usted bien señalaba, del Capitolio con el de Brasil ayer como un homólogo o algo parecido, aunque se considera más grave lo de Brasil efectivamente, porque es un asalto a los tres poderes del Estado. Hay una diferencia en esos dos casos, que es la actuación del presidente de la República en el momento mismo, lo que es un antecedente, dado además cómo está investigado Donald Trump, de cómo estas investigaciones también pueden caer sobre Bolsonaro, que tiene aspiraciones de volver a la presidencia. Entonces, por una parte, como usted señala, condena, como lo hizo también una vez terminado el balotaje, que fue para lo único que habló, como usted señalaba, 2 minutos 48 segundos, 48 horas después del balotaje, que es: nosotros no destruimos, no somos como la izquierda. Siempre aprovecha de golpear al adversario político, aunque los destrozos o los cierres de puentes y de caminos y de carreteras han venido por parte de los bolsonaristas. Pero señala esto. Sin embargo, al mismo tiempo, como usted bien lo menciona, no se desmarca completamente de los seguidores o no los llama a deponer las protestas. Cuando él dice las protestas son legítimas, de alguna manera está hablando también el fondo de las protestas, que es poner en duda la legitimidad de las elecciones. Esto que usted plantea nos abre diferentes vertientes de análisis. Vamos a resumirlas en unas pocas. En primer lugar, es absolutamente así. Esta posición también le permite continuar en el centro político, en el sector de la llamada neoderecha brasileña. O sea, se mantiene vigente, y no olvidemos que Bolsonaro no es puede ser un paria político de aquí a futuro, pero en este momento cuenta con el 33%, si seguimos los resultados de la primera vuelta, ¿no? 33% de votación que podría ser pura o genuina, y 48% en el balotaje. No debemos asumir que todos quienes votaron a Bolsonaro son efectivamente este tipo de bolsonarismo, no son el núcleo duro del bolsonarismo. Hay mucho antilulismo y antipetismo, pero no necesariamente pro-bolsonarismo en este gran voto del 48%. Lo que voy es que tiene un capital político extremadamente importante, y una de las preguntas que uno se hace es si este tipo de hechos le permitiría jugar a futuro.
en una eventual competencia por el retorno al poder de aquí a 4 años. Son preguntas que hay que plantear en este momento, pero por lo pronto el objetivo es mantenerse justamente en el centro. El otro punto importante es justamente este juego de silencios que realiza Bolsonaro, que es un juego que me parece calculado políticamente. Y repito esto, no solo no parece que este autoexilio que se impuso Bolsonaro haya hecho mella en algo en la aceptación, en el predicamento de su militancia. Añado un punto más. Hablábamos al principio de esta columna de connivencia entre manifestantes y ciertas fuerzas de seguridad que tenían conocimiento que algo podía suceder el día de ayer. El secretario de Seguridad del gobierno del Distrito Federal de Brasilia, Anderson López, claro, que fue destituido habiéndose dado conocimiento de que hace tan solo unos días habría viajado a Florida, al estado de Florida, para reunirse con Bolsonaro, lo cual le añade un elemento más a el elemento de connivencia que seguramente será investigado y que tiene que ver con un elemento el cual obviamente el gobierno entrante conoce, pero que tal vez haya que investigar más profundamente, que es no solo el predicamento bolsonarista en ciertos sectores duros que son capaces de estas manifestaciones, sino su popularidad al interior de las fuerzas de seguridad, particularmente mandos medios y bajos del ejército y las fuerzas policiales. Y esto también es un elemento a tener en cuenta pensando en lo que ocurrió el día de ayer. Por lo tanto, hay que tener presente que Bolsonaro ya no es presidente, pero que tiene un capital electoral, pero que también tiene mucha aceptación en sectores de seguridad, más de la que claro, por ahí uno encontraría recomendable. Exactamente. Entonces, esto también debe tenerse en cuenta, pensando de que estos conflictos van a seguir, que la polarización política va a continuar y que es ahora el momento en el cual el gobierno deberá actuar profunda y sobre todo tajantemente con respecto a tratar de evitar nuevos conflictos y punir a los responsables, y este es el objetivo que planteó Lula da Silva en su discurso. Claro, Anderson Torres, el secretario de Seguridad Pública, usted hacía mención a él, que fue ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno de Bolsonaro, efectivamente fue destituido por el gobernador del Distrito Federal, y es parte de la imagen que usted nos está mencionando. Y eso es relevante de considerar a la hora de cuáles son las acciones que tomará Lula, considerando que hay un 50% de la población aproximadamente que apoyó a Bolsonaro. O sea, una cosa es efectivamente ser firme, fuerte y condenar toda la vulneración a las instituciones democráticas, y otra, la sutileza política que tendrá que tener efectivamente para no pasar por alto de los bolsonaristas por encima de los bolsonaristas o del sentimiento bolsonarista en un momento, un país que continúa polarizado. Aunque se sabe, y usted bien lo ha señalado, la mayoría de los bolsonaristas no necesariamente son radicales, sino que muchos de los votos que recibió Bolsonaro son anti-PT, anti-Lula, pero no están de acuerdo con que se vulneren las instituciones democráticas de esta forma. Y eso es un muy buen mensaje, además es parte de lo que vamos a estar revisando hoy día cuando escuchemos también, y es muy importante, las declaraciones de otros liderazgos políticos que no necesariamente vienen del sector de Lula, sino que son oposición hoy y que también están en contra de lo que ha pasado ayer. Muchas gracias, Emilio Ordóñez, por esta conversación, analista internacional académico de la Universidad de Rosario. Nos despedimos con usted y nos vamos a la pausa viendo las imágenes en vivo y en directo que nos llegan a esta hora desde el Plan Alto, donde se está efectivamente generando la remoción de los escombros, la limpieza y todos los daños que quedaron ayer tras la invasión, tras el asalto, están siendo hoy catastrados. Muchas gracias, Emilio, que esté muy bien. Muchas gracias, nos estamos viendo la próxima. Abrazo para todos. Abrazos.